fue. Apaguen micros. Solo la moña. Adelante. 7 de julio del 2020. La Moña Noticias, Aula Magna y Soy Aprista rinden homenaje al proceso revolucionario de 1932. Honor y gloria a los mártires del pueblo que murieron por la democracia, el pan y la libertad en el Perú. Recordar a estas indómitas almas es preciso, hoy más que nunca, pues vivimos momentos en que los mandones de palacio pisotean la Constitución y desconocen la separación de poderes. 1. La revolución de Trujillo no se circunscribe a los sucesos ocurridos entre los días 7 y 12 de julio de 1932. Fue la expresión más alta de un proceso de alcance nacional que abarcó también Lima, Callao, Cajabamba, Huari, Huaraz, Cajamarca, Chiclayo y otras ciudades, y concluyó con el alzamiento del comandante Gustavo Zorro Jiménez entre los días 11 y 15 de marzo de 1933. 2. El partido aprista llamó al pueblo peruano a enfrentarse a la tiranía de Sánchez Cerro, que había dictado una ley de emergencia que suprimía las elementales garantías ciudadanas, expulsando del país a 23 congresistas constituyentes, 22 de ellos apristas, apresando sin causa judicial a Víctor Raúl Haya de la Torre y numerosos opositores al régimen y realizando diversos atentados armados contra actos de protesta del aprismo. El objetivo de la revolución aprista no era expropiar tierras ni fábricas, sino restablecer plenamente la vida constitucional, convocando para este fin a sectores muy amplios de la población. 3. En Trujillo, el partido aprista y el pueblo organizado dieron conmovedores ejemplos de heroísmo, capacidad organizativa y disciplina revolucionaria. No hubo actos vandálicos contra la propiedad privada y se combatió hasta las últimas consecuencias, manteniendo a raya a tropas fuertemente armadas y protegidas por aviones de guerra. Está probado que la muerte de 10 oficiales prisioneros, ocurrida el 10 de julio, no fue un acto deliberado del partido, ni fue realizado por militantes apristas. 4. Que la revolución aprista de 1932 tuviera objetivos democráticos no la disminuye. Una revolución popular realmente masiva, no la simple captura del Estado por una minoría aventurera, siempre se basa en urgentes y elementales necesidades de libertad. En términos concretos, la revolución social es el alzamiento general del pueblo para imponer su soberanía contra la opresión. Y esto ocurrió en Trujillo y gran parte del país el 7 de julio de 1932. 5. Pseudohistoriadores han querido quitar mérito a la revolución aprista de 1932, comparándola con revoluciones como la rusa. Es preciso anotar que la revolución rusa tuvo como principal consigna el fin de la guerra con Alemania durante la Primera Guerra Mundial de 1914-1918. Igualmente, la revolución china de Mao tuvo como detonante la ocupación japonesa y la revolución cubana de Castro solo pretendía el fin de una odiada dictadura. En ningún caso las reformas sociales se dieron de un día para otro. Se basaron en un proceso político más largo y complejo. En octubre de 1917 ningún obrero bolchevique quería el socialismo, ni hubiera sabido cómo hacerlo. Querían pan, paz y libertad. La ley de nacionalización general de las industrias del gobierno revolucionario ruso recién se dio el 28 de junio de 1918, meses después que Lenin disolviera la Asamblea Constituyente. Y, al final, que en Cuba y en China se dieron en condiciones dictatoriales extremas. 6. Pero lo esencial es recordar que esa revolución de 1932 demostró que el aprismo era un movimiento esencialmente comprometido con las defensas de las plenas libertades. Los numerosos héroes y mártires trujillanos de esas jornadas memorables fueron un digno ejemplo del derecho del pueblo a la insurgencia cuando sus derechos son conculcados. Cuando el aprismo canta la marsellesa que jura jamás desertar, lo hace reafirmando este compromiso de nunca claudicar ante ningún tirano. La del estribo. A continuación, el llamamiento de los revolucionarios en las postrimerías del proceso de julio de 1932. Pueblo peruano,
Los patriotas de Trujillo han iniciado el movimiento libertador. Vivimos en plena tiranía civilista. Centenares de peruanos están confinados en las cárceles, muchísimos deportados, miles perseguidos, la institución pisoteada, la soberanía nacional burlada. Una era dolorosa se inició en diciembre del año pasado. Ante los crímenes y ante la presión de los pueblos y las Fuerzas Armadas del Norte, unidas como un solo hombre, se han levantado para defender la dignidad nacional ultrajada por los déspotas. El movimiento del Norte no es comunista, es un movimiento del pueblo y el ejército unidos para derribar a la tiranía. La ira sancho-civilista se ha descargado sobre la ciudad de Trujillo. Los aviadores Flores, Escalante y Torres han bombardeado la ciudad matando a más de 500 personas entre hombres, mujeres y niños. Más crímenes a la cuenta del civilismo. Ha llegado la hora de la justicia, pueblo del Perú. Levántate a defender la libertad ultrajada, la soberanía nacional escarnecida, la dignidad nacional humillada. Soldados, marineros, policías, ciudadanos todos, de pie a la lucha contra el tirano, asesino y sus secuaces. ¡Viva el Perú y viva la libertad! Esto fue La Moña Noticias. Y recuerda que Búfalo Barreto, Alfredo Tello Salavarría y los mártires de Chanchán nunca mueren. Qué buena, Carón. Muy buena. ¿Ah? Que vivan los mártires de Chanchán, que vivan, que vivan. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Esta es una edición extraordinaria, por extraordinaria la fecha, el 7 de julio, 38 años de la Revolución de Trujillo, y vamos a hablar un poco de eso, pero tampoco vamos a dejar de lado un poco el análisis de la coyuntura, ¿no? Y todavía persiste esta queja casi modo lloriqueo sobre la reforma aprobada el día domingo por el Congreso, la eliminación de la inmunidad transversal. Y bueno, hay quienes están sosteniendo que esta ha sido una reforma poco reflexionada, que cómo es posible que en 2 horas y media se haya podido hacer una reforma de 5 artículos de la Constitución, ¿no? Ella salió la señora Marinera Ledesma a reclamar su inmunidad, ¿no? Amenazando con que iba a ir a foros internacionales. La señora que había apoyado el cierre del Congreso, ¿no? Pero bueno, a ver, hablemos un rato de eso, por favor. Damos una ronda primero de 1 minuto y luego nos explayamos en el tema. Adelante. Ricardo, mira, para recordar así un poco rápido, cuando fue el cierre del Congreso, la discusión tuvo otro cariz, otra característica. Sin embargo, ahora se ve pues un TC muy apresurado por exigir que enmiende al Congreso. O sea, yo creo que eso pues te revela más bien un juego político que en realidad un juego constitucional o legal, ¿no? Finalmente, lo que yo lamento, critico y cuestiono es que hagan trizas la Constitución, ¿no? Esto ya es una cosa, es un tira y jala político entre 3 poderes. Bueno, desde la llamada, ¿cómo se llama? Negación de confianza fáctica, ya cualquier cosa es política. O sea, todo esto ya se volvió un tema político y no un tema meramente constitucional o de derecho, ¿no? La negación fáctica de cómo lo interpretó el TC, ¿no? Y como lo interpretaron todos los constitucionalistas muy amigos de Vizcarra, fue eso, ¿no? Fue abandonar la ley por completo. A mí me hace recordar mucho a la interpretación auténtica de la Constitución de Fujimori, ¿no? Términos jalados de los pelos, ¿no? Que no responden a lógicas básicas del derecho ni de la Constitución. Entonces yo creo que simplemente están reforzando esa idea, ¿no? Que muchos se han negado a ver, pero que ahora con este boomerang que ellos mismos se han lanzado, ¿no? Dejando sin inmunidad a ninguno de los poderes del Estado. ¿No? Lo que es muy peligroso, ¿no? Pero hay que recordar que eso hizo el gobierno, eso empezó, ¿no? Vizcarra en su batallita contra el Congreso, ¿no? Renzo. Me parece muy interesante. Mira, hay una cosa que, digamos, va teniendo como marca casi de dictadores, de usurpadores, de gobernantes dictatoriales
dictatoriales que hemos tenido y que por supuesto en la historia de la humanidad también han tenido el siguiente signo, que es el usar el contrato social, vale decir, la Constitución, para sus propios intereses, para, digamos, alargar sus mandatos de un lado o para reprimir a todo aquel que quiera disentir. Por ejemplo, el caso de, ahora vamos a hablar del tema de Trujillo 32, pero hubo una ley de emergencia del año 1932, el artículo 53, que nombraba ilegal tanto al Partido Comunista como al Partido Aprista Peruano por tener tendencias internacionales, ¿no? De igual forma, se usa a lo largo de la historia, todos los dictadores han usado la Carta Magna, no como un contrato social, sino más bien como una suerte de memorándum que simplemente lo que hace es legitimar sus acciones, ¿no? Y acá lo hemos visto, por lo menos en el caso del señor Vizcarra, en dos oportunidades. Primero, pisoteando la Constitución, justamente como muy bien decía Jaisek, con respecto a la denegación fáctica, que luego sus corifeos y todos aquellos pues, que han estado comiendo del régimen han tenido que justificar. Y en segundo lugar, ahora con este mensaje a la nación que da el domingo para fustigar al Congreso, para polemizar, para polarizar, para poner contra las cuerdas y otra vez ganar algo de rédito político contra una institución que evidentemente no goza del aprecio de todos los ciudadanos. Entonces, claro, el señor quería obviar, con eso termino, el señor quería obviar todo aquello que finalmente lo metía en el saco de los corruptos y los incapaces, ¿no? Con todo lo que ya sabemos. Y además ahora, y es muy gráfico, por eso decía, con respecto a esta señora Gloria Montenegro, que ahora ha usado incluso hasta los temas de género que son tan importantes para fustigar, para pegar también a la oposición. Entonces es muy de este régimen chapucero, vulgar, grosero contra la democracia, que use justamente los elementos constitucionales y los grandes temas dramáticos, ¿no? La ministra salió a decir que Vizcarra es una esposa maltratada, ¿no? Entonces me parece impresionante. Bueno, Hablando de maltratos, no sé si ustedes recordarán que ahora estos que reclaman, estas personas que están reclamando el debate reflexivo de las normas, ¿no? De los dictámenes. ¿No se acuerdan que Vizcarra, a punta de coacción, tuvo a la Comisión de Constitución presidida por Rosa Bartra trabajando 72 horas sin descansar? Y los mismos que ahora piden reflexión en el debate decían, qué bien, que se apuren, que se apuren. Y no solo eso, decían, por fin, los están poniendo a trabajar, Vizcarra los ha puesto a trabajar. Pero ahora que Vizcarra los llamó domingo a trabajar, ¿no? Porque valga verdades también, la resolución del Congreso fue por el mensaje presidencial de domingo, no por el mutuo propio, ¿no? Alguien de Palacio posiblemente le dio la noticia que iba a haber este anuncio. Y bueno, los puso a trabajar y ahora está mal. 72 horas les hizo, bajo coacción de que se iba a cerrar el Congreso, ¿no? Querían que hagan su reforma. Otra cosa, hablan de reflexión, de nada más reflexivo que un debate de reforma constitucional, y el cual tiene que ser así. Estamos en la primera votación, eso tiene que pasar por una segunda votación. Lo que ha hecho esta primera votación, que es cierto desde el punto de vista constitucional, es romper la idea o la posibilidad de un referéndum, ¿no? Porque ya se aprobó por una mayoría, digamos, de 2/3, y ya dejó atrás con la reconsideración la mayoría absoluta, ¿no? De la mitad más uno de los miembros legales. Ahora, va a tener que ir a una nueva legislatura que va a tener que reflexionarse, porque una reforma constitucional no es solamente del Congreso, no solamente del Ejecutivo, sino de todos los actores sociales que siguen involucrados, inclusive partidos políticos que no estén considerados, que no estén en el Congreso, tienen que participar de esa reforma, porque es una reforma política finalmente, y constitucional, que va a tener un impacto. Y bueno, y no se olvidan y no toman en cuenta que muchas de las leyes que impulsó Vizcarra desde el Palacio de Gobierno, que necesitaban de doble votación, su segunda votación fue al minuto de la primera votación. O sea, este mamotreto, por no tener doble cámara, ¿no? Pasa que tiene que tener 2 votaciones las normas. Entonces, la segunda votación es inmediata y son mínimos los casos en que estos no alcanzan o no piden la segunda votación. El presidente de la Comisión de Interior. Pero ahí, por ejemplo, pero eso no es por una cámara o 2 cámaras, ¿no? Con 2 cámaras también se aprobaban mamotretos a cada rato y los socios va a aprobar de uno para el otro. O sea,
Eso va más allá de lo que quiere hacer Vizcarra, ¿no? Lo región. único que está haciendo Vizcarra es jugar con el Congreso, no está respetando el derecho, no está respetando la Constitución, no está respetando el Congreso, ¿no? Y se le sale Finalmente, muy quienes fácil están porque es a popular favor pelearte con el Congreso. de una votación rápida el domingo, cuando se trataba solo de la reconsideración y votar, cambiaron de un tuit para otro, no de un minuto para otro, sino de un tuit para otro cambió todo, ¿no? Los que pedían reflexión, los que no pedían reflexión y pedían apuro, empezaron a pedir reflexión, ¿no? Ese es el Ahora, punto todos estos apuraditos con títulos universitarios y con doctorados en Derecho y que se hacen llamar constitucionalistas, todos esos apuraditos hoy día piden reflexión e incluso renuncian a la comisión de la Comisión de Constitución, de la que además son asesores. Oye, ¿qué tal? Disculpe, ¿qué tal Concha, no? porque ese ¿Qué hombre tal es el Concha? Consejo O sea, Consultivo del Tribunal Constitucional. no, Es una y cuota del salen y humanismo, ya. vizcarrismo básica. es. Claro, y la señora Ledesma, o sea, es realmente, o sea, ya para reírse, ¿no? O sea, muy bien, a ver, podríamos creer en sus principios Han salido estudiantes de democráticos, en su Derecho talante en la plana, constitucional, pero todos esos señores tienen tienen una billetera guardadita como caja chica en el Estado. Y de pronto vienen con este tipo de ejercicios aparentemente indignados. No, pues no se pasen, por lo menos acá no les vamos a creer. Bueno, a ver, para ir terminando esta ronda, no sé si tienen algo más que decir, José, Hernán. Bueno, que esto hace recordar mucho el fujimorismo. O sea, recuerden las épocas de antes de cerrar el Congreso y post cierre de Congreso el 5 de abril. Fue muy similar. El escándalo del cuñado, ¿no? Vizcarra ha salido a dar un mensaje a la nación el día en que salía el escándalo del cuñado, como pasó con la cuñada de Fujimori. O sea, es la misma cortina, o sea, es el mismo guión, son gobiernos autoritarios, eso es lo que hay que entender. Y esto nos hace recordar mucho a la época también del 32, ¿no? Al gobierno autoritario de Sánchez Cerro. Es cierto que Sánchez Cerro llegó vía elecciones democráticas al poder, pero eso no lo quita el autoritario y no le quita de su tinte fascista, que justo también en esta época está floreciendo nuevamente en el país, ¿no? Es muy peligrosa la amenaza fascista actual, tanto la comunista como la fascista, ojo, ¿no? Por el cuco los populismos de los dos lados, ¿no? claro, el cuco bolivariano. No ha Una hecho, última pues, ¿no? Lo que levantar a la izquierda de alguna manera, pero oye, del otro lado tenemos el fascismo puro, ¿no? Uh-huh. Una reflexión a propósito de esto. O sea, yo creo que el sistema no se defiende por sí solo, ¿no? O sea, el sistema también necesita de políticos democráticos inspirados en principios de libertad y sobre todo en principios republicanos, cosa que por supuesto en este caso no es el señor Vizcarra. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo con eso? Es que al no haber principios, todas tus normas o en todo caso, todos tus impulsos políticos van a ser impulsados o van a ser, digamos, inspirados, ¿no? En el pragmatismo puro, dejando paso a la frustración y en este caso, por ejemplo, al total desconocimiento de la importancia, por ejemplo, instituciones como el Congreso de la República, que son sumamente importantes en el control de la democracia y de los poderes, ¿no? Entonces, ante esa frustración vienen los populismos que pueden ser de izquierdas, comunistas, o pueden ser de derechas, fascistas. Y ya estamos sintiendo algunos vapores por ahí, ¿no? Eso quería decir. Bueno, a ver. Ricardo, para pasar un poco la página, para, digamos, aprovechar para pasar la página, casi los últimos, o casi los 200 años del Perú han sido entre alternancias de democracia a dictadura, como se le prefiera ver. Pero pareciera que en este último momento estábamos rompiendo esa mala suerte de entre 10, 15 años tocar una dictadura. Sin embargo, hemos visto pues que en los últimos 200 años siempre ha sido así cómo se va retorciendo las formas democráticas, donde termina convirtiéndose en una suerte de dictadura, ¿no? Ahora no se le quiere decir así. Igual en su momento no se le quiso decir a Fujimori, igual en su momento aplaudían el golpe de Velasco. Entonces, estamos viendo esto, ¿no? Y justo con esto para tirar la pelota para lo del año 32. Sánchez Cerro inició un gobierno dictatorial, se le fue de las manos, cerró el Congreso, capturó todos los poderes, y una suerte de semejanza es que también había mermelada en ese tiempo. Si vieran los titulares, entre el 31 y el 32, aplaudían lo que hacía el dictador. Entonces,
un poco para pasar el tema justo con esta idea, ¿no? Quería a propósito y entrar de lleno al tema de Trujillo Revolución, ¿no? Es la labor de la prensa también, ¿no? El lunes, al día siguiente de lo que pasó en el Congreso, para ellos no existió lo que pasó en el Congreso y solamente los titulares eran Vizcarra pechando al Congreso, o sea, la invisibilización de la acción del Congreso. La portada de Prome. Acabó todo. Exacto. Entonces, claro, entremos a Trujillo 32. Creo que Renzo preparó algo como introducción que nos sirva para poder conversar sobre el tema. A ver. Yo creo que, digamos, las fechas históricas, sobre todo en un partido nacional de dimensión tan grande como el APRA, deben servirnos como lecciones, ¿no? Y quién más que el aprismo, que es una de las instituciones políticas con más larga data en el país, para generar algunas lecciones con respecto, sobre todo, a la democracia, a la república y a las libertades. Entonces, lo primero que habría que apuntar es que, primero, como habíamos dicho en un inicio, este no es un proceso que se acaba el 7 de julio, comienza el 7 de julio en términos de las armas, pero es un proceso que creo empieza después del crack del 29, con la caída luego de Leguía, y empieza toda una discusión alrededor del sistema electoral. Incluso se funda el Jurado Nacional de Elecciones, que antes no existía, y viene una junta de gobierno que está presidida por el señor David Samanez Ocampo. Antes hubo otra junta que la presidió, quien dio el golpe para sacar a Leguía, que fue el señor Sánchez Cerro. Y lo importante aquí es que, a pesar de esa justa electoral, había un inmenso sector de la población que no estaba integrado, ¿no? Y que era justamente el aprismo, en términos de su organización novedosa, que venía a integrarlo. Ahora, hay que recordar algunas cosas y que tienen que ver con paralelos, ¿no? Porque si vamos a hablar del 32 y nos encapsulamos en el 32, no va a servir de nada, ¿no? Había crisis económica, había depresión económica el año 1932. Incluso cuando inicia su libro, Thorndike hace referencia a que en Estados Unidos, por ejemplo, el 1 de enero del año 1932, luego de tremenda juergaza, ¿no? Por algunos, en verdad que cerca de 11 millones de estadounidenses no almorzaron. Entonces, estábamos hablando de una crisis económica muy parecida a la nuestra, y por supuesto también del aprovechamiento del miedo, conjuntamente con aquellos que sostenían el país en términos plutocráticos, vamos a decir, las empresas, los varones del azúcar, y una serie de etcéteras, que en este caso podríamos emular, ¿no?, a el señor Vizcarra con la plutocracia financiera, que ha sido la que más ha explotado, sobre todo al pueblo informal, que ha ido a pedir un prestamito para poder generar algunos espacios de dinámica económica interesantes, ¿no? Entonces, tenías los cañeros, ahora tienes los informales, ¿no? Y los dos ¿no?, sujetados a estas depresiones económicas, y por supuesto en el año 32 un aprismo que resurgía, o en todo caso que se mostraba representativo de todos estos sectores que venían siendo maltratados por los dirigentes del Perú en ese momento, ¿no? Igualmente, acá hay otro sector muy importante del país, formales, que esperemos que el partido pueda representar bien para mejorar sus condiciones, ¿no? Claro, como decía Renzo, hay que ver, ¿no?, a nivel internacional lo que está pasando. Son crisis similares, son crisis globales. No es solamente Estados Unidos en crisis, es Europa encima destruida por la guerra, o sea, 1000 problemas mundiales. O sea, caen gobiernos por todos lados y aparecen los extremos de ambos lados, ¿no? El comunismo comienza a ganar terreno en varias partes del continente, ya bueno, tenemos lo que anteriormente había sido la Revolución Rusa, etc. Pero paralelamente a eso tienes la reacción a eso, pues que es el surgimiento del fascismo. Los nexos entre el gobierno peruano y el gobierno italiano eran muy fuertes. Los aviones con los que se ataca Trujillo son aviones Caproni, italianos, que son los aviones que después usaría el ejército de Mussolini. Esa fábrica de aviones, había una fábrica Caproni acá en el Perú, no me acuerdo si estaba en la Avenida Argentina, creo, desapareció por completo una vez que cayó el régimen de Sánchez Cerro. Porque muchos se han olvidado que nosotros estuvimos a punto de estar en el bando del fascismo, con Sánchez Cerro en el poder, y eso era popular. Si bien hubo muchas irregularidades en la elección del 31 entre el APRA y Sánchez Cerro, no hay que creer que solo los apristas eran populares. Sánchez Cerro era muy popular, ¿no? En sectores deprimidos de la sociedad, en sectores alejados. Sánchez Cerro no era un hombre puesto por la clase alta o todo.
y tenía igualito, estaba muy apoyado por el comercio había sacado hasta la esvástica nazi en su portada en algunas oportunidades. Los Miro Quesada eran muy cercanos a Mussolini, se escribían cartas de admiración, ¿no? Y están los reportes de la embajada norteamericana en la que dicen que cuando Mussolini se guasqueaba gritaba "Viva el Duce". Entonces ahí tenemos, por ejemplo, muestra de lo que el APRA sirvió, pues, de aguante, de pared, como dique, básicamente. ¿No? De un lado fuimos el dique del comunismo, pero acá el año 31 fuimos el dique del fascismo. Hay que recordar, por ejemplo, que toda la bancada y todo el aparato congresal que respondía a Mussolini, el año 31 estuvo en contra, por ejemplo, del divorcio, de la ley de divorcio, ¿no? ¿Con qué ideas? Van a destruir la familia, comunismo, son ateos, como hemos escuchado acá los mismos argumentos. Las buenas costumbres. ¿No? ¿Y quiénes estaban a favor del divorcio? Bueno, eso fue un proyecto de ley aprista, ¿no? Que Luis Alberto Sánchez explicó muy bien en el Congreso y lo defendió. Y también hay una cosa, ¿no? También el escenario parlamentario es parecido, ¿no? O sea, un cierre de Congreso, ¿no? Una constituyente donde los más de 30 representantes apristas fueron mandados por un vapor deportados, ¿no? Y eso es el parangón con el ataque que hoy sufre el aprismo, ¿no? Ahora, yo les haría una pregunta. ¿Cuál sería, digamos, la expresión claro, hoy una expresión de insurgencia como la que se llevó en el 32 es poco pensable, pero ¿cuál sería esa similitud o esa acción similar, ¿no? que debería tomar, por ejemplo, el partido, ¿no? ¿Cuál es esa revolución que debería tomar el partido frente a un régimen como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Crisis económica, crisis sanitaria, ¿no? Violación de derechos fundamentales, de principios democráticos. Yo creo, y muy interesante la pregunta que hace Gordo, porque creo que habría que pensar las fechas, eso es lo que decía al principio, en tono más bien prospectivo, ¿no? ¿Qué es lo que falta un poco en el partido? O sea, comenzar a reflexionar estas cosas. Y se me viene a la mente algunos temas. Cuando los cañeros del norte, y en particular Trujillo, y vienen los Ríos Idiáquez, y los Niños Lindos, y el Búfalo Barreto, todos estos señores estaban relacionados con o movimientos políticos ya estructurados que incluso nos prestan a nosotros su propia organización, como fue el caso del anarcosindicalismo, o en segundo lugar estaban afectados por la crisis económica. Lo que hace el aprismo es levantar banderas. Lo que hace el aprismo es justamente recoger y generar una suerte de empatía de la organización para, de alguna u otra manera, generar la adhesión de la gente y decirle, miren, estamos pensando en términos programáticos, pero estamos pensando en ustedes. Lo que hace la soldadesca que estaba instalada en Palacio ya es un tema que creo no va a suceder porque ya nuestra democracia, si bien es cierto, es chapucera, en fin, ¿no? Es bastante... digamos, poco perfecta, ¿no? No creo que lleguemos a la respuesta, ¿no? Porque el problema no fue, o sea, se hizo una revolución, pero para poner en autos a un gobierno que estaba asfixiando en las libertades, pero también estaba asfixiando económicamente el país. Entonces, lo que hace el APRA es finalmente recoger, ¿no? Esta preocupación económica también, y creo que deberíamos hacerlo nosotros. Hernández, ibas a decirnos algo. No, quería rescatar sobre la pregunta que dices, el comentario de un compañero, el compañero Víctor Cortés, que es el derecho a la insurgencia, ¿no? El derecho a la insurgencia preexiste, es expresión popular de cierta forma, ¿no? Se dice, en comparación con Chile, que aquí los peruanos, digamos, no salen a protestar. Sin embargo, en lo que va, en la última rato y la cuarentena, se ha visto un montón de gente en las calles, si bien, digamos, reinventándose para el comercio. Esa es una forma contundente de protesta, es una forma contundente de insurgencia popular. Que la prensa lo enfoque de otra manera, le dé otra narrativa, es muy diferente, pero lo cierto es que es una protesta viva, ¿no? Claro, no tiene el carácter, pues, de una sola voz, una sola cara y un solo golpe, pero si lo ves en la calle, eso es digamos, desconcertante cómo se va desbordando cierta protesta ante esa indiferencia del gobernante, ¿no? O ante la incapacidad de resolver eso, ¿no? Claro, salvando distancias es muy diferente. Ricardo, yo te quería hacer un comentario sobre lo de Sánchez Cerro. Y un rasgo que tenía Sánchez Cerro es que era popular, no tanto por digamos, los rasgos militares, autoritarios, que buscaba el Perón en ese momento, post-depresión, sino que también tenía rasgos de cierta forma andinos, ¿no? Había una moda, había un despertar, es una suerte digamos, de
no sé si llamarle populismo, ¿no? Pero es una fiebre también lo de Sánchez Cerro. O sea, su votación, si bien tiene un rasgo fascista, una conducta fascista, con comportamientos políticos fascistas, es increíble también el arraigo popular que consigue desde el año 30, ¿no? Con aparatos diferentes. Está por un lado la derecha, hay un lado la derecha, el sur peruano. Consigue una alta votación en el sur peruano Sánchez Cerro, ¿no? Sus propuestas también no son tan descabelladas, hay unas cosas que rescatar, pero hay que verlo en su dimensión. El problema realmente fue que desbordó en una actitud, pues, de supresión de libertades, ¿no? Y todos los problemas que sabemos. Pero hay que ver ese Sánchez Cerro porque digamos, el primer presidente, hasta en las formas, en las elecciones, que tiene simpatía, que es popular, que quiso viajar por el Perú, ¿no? Eso hay que también dimensionarlo para hacer una justa comparación. Mi bisabuelo, el abuelo de mi mamá, se inscribió en la Unión Revolucionaria y tengo ahí su carnet de inscripción, que era un carnecito verde. Y era muy celebrado, muy popular el señor Sánchez Cerro, no hay que olvidarlo. ¿Ah? Siempre en el pueblo ha habido un pueblo progresista y un pueblo conservador. Así que cuidado con hablar del pueblo como si fuera una cosa. Y para ir a... Una sola verdad. Así es, la pregunta que ha hecho Ricardo, a mí me parece básica, ¿no? Lo que tenemos es que el año 31, el año 32, los artistas estaban mirando al futuro, y ahorita nosotros andamos mirando el pasado. O sea, es que hay que ver realmente, o sea, que es toda la reflexión, que hay que volver al partido de antes. ¿Ustedes creen que los revolucionarios del 31 estaban buscando volver al partido de antes? Nada, estaban buscando estaban hablando de un nuevo pacto social, estaban implementando nuevas maneras de hacer política, estaban descubriendo nuevas demandas políticas, estaban ideando una nueva oferta política para un nuevo electorado. Ninguno estaba mirando hacia el pasado, ¿no? Entonces yo creo que eso falta ahora, ¿no? Tenemos una dirigencia inmóvil de cierta parte, pero ahí con un espíritu nostálgico de que antes el aprismo fue muy popular y los malos eran impopulares y queremos retomar la mística pasada. ¿Cómo vamos a solucionar nuevos problemas con recetas viejas que ya caducaron? O sea, yo creo que deberíamos ir por ahí. Por eso nos parece tan lejano este mundo informal. Nos parece tan lejano porque el partido está completamente descolocado. Porque no lo hemos visto, no lo vemos. A pesar de que muchos militantes pueden venir de ese mundo, todavía no hemos hecho un ejercicio programático, contundente, formal. Claro, y primero para no decirles, oye, ustedes los informales, ¿no? Porque hay un problema semántico ahí que evidentemente... Para poder reconectar ahí. No, hay que conectar, no hay que reconectar. ¿no? Eso es lo que nos falta. Yoba nos plantea el reto a todos los compañeros de ir con un hashtag APRA32, dice. Que hay que llevarlo a aula, dice, a ver si se hace. Bueno, interesante. Está bien. Bueno. Me parece bien. Yoba, no sé si está inspirado en este grupo, ¿cómo se llama? De flamenco. Pero bueno, no sé si hay algo más que agregar. Los Gypsy Kings. Estamos ya en el tiempo. Esta ha sido una edición extraordinaria de La Última Palabra. Salimos todos los domingos a partir de las 10 de la noche. Les pedimos por favor que le den like, reaccionen como quieran reaccionar al video, pero compartanlo, por favor. Así es. Y no se olviden de que este sábado es el Internetón, ¿no? Que está organizando el partido. Este sábado es el Internetón y les voy a compartirles una pantalla. Y Ricardo Iturbe, por si acaso, va a subastar su chompa que se la regaló el pequeño Juan. Y vamos a tener Jaise va a subastar su corte de cabello, ya prometió. Ya prometió su corte de cabello. Claro que sí. Vamos a ver, ¿Será posible que compartas algunas imágenes o ya estamos sobre la hora? Por favor, comparte, claro. Por favor. Comparte. ¿Me las mandaste tú? Sí. Sí, ahí están en el grupo para pasarlas por ahí. Ya, muy bien. A ver, como que vamos poniendo 7 de julio, ¿no? ¿Con eso terminamos? Claro. Ya. Sí. Ya, sí, terminas. Sí, además quiero dejarles esto antes de que compartas, por favor, Hernán. Les estoy poniendo los números de cuenta que están sirviendo para el Internetón. Son, básicamente todos los bancos con los que se trabajan. Están las cuentas BCP, Banco de la Nación, Continental, Scotiabank, BBVA, ¿no? Scotiabank y el Interbank.
para que puedan apoyar el Internetón. Va a ser desde el sábado de las 8 de la mañana hasta la medianoche. Como les decía, pueden donar algo para que lo subasten. Ahí va a donar su corte de cabello, lo va a poner en subasta. Renzo va a afeitarse los bigotes por una donación, ¿no? Y ahí vamos a estar apoyando. Bueno, tú vas a hacer dieta 2 semanas. A ver, Hernán, lo que nos querías compartir para cerrar. No, ahí te lo mandé por el grupo, si me das la mano lo compartes por ahí. Sí, Uy, ya cerré el grupo, compártelo. ¿Lo comparto yo o ¿Cómo gustes? Ya se acabó el tiempo. Acá ya puse, ya, listo. Entonces, con esto nos vamos. Muchas gracias, amigos. Nos vemos, ¿cuándo? El domingo. El domingo a las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche. Cuídense. Después los noticieros. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Listo, nos vemos. Esta es la historia de la primera revolución popular realizada en Trujillo, Perú, el 7 de julio de 1932, dirigida por el mártir obrero e inmortal Manuel Búfalo Barreto y posteriormente continuado por el héroe de aquella revolución, Alfredo Tello Salaverría. 7 de julio de madrugada, el pueblo avanza casi en silencio, todo Trujillo se pone alerta cuando se escucha el ruido de balas. Delante de ellos está Barreto, que los dirige valientemente. Todos en orden se han acercado, todos ya listos para atacar. La guardia lista estaba avisada, pero no importa si es que hay traición. Todos los pasos ya estaban dados, solo nos queda el de avanzar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar. Que vive el AFRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar. Que vive el AFRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Los militares ya preparados han disparado sin compasión. Todos los hombres asesinados bajo la furia de la traición. Era el año del 32, miles murieron en toda acción, 6.000 murieron gritando AFRA junto a las zanjas del paredón. Chan chan, testigos de la masacre, solo espera la intervención del pueblo aprista, que triunfe pronto por la razón. Chan chan, testigos de la masacre, solo espera la intervención del pueblo aprista, que triunfe pronto por la razón. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar. Que vive el AFRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de triunfar. Búfalo gritan los guerrilleros, búfalo, búfalo, hay que atacar. Que vive el AFRA, mis compañeros, que vive el pueblo que ha de